Bueno, les voy a hacer algunas, ya empecé a grabar, les hago algunas aclaraciones más de lo que tiene que ver con cuestiones metodológicas. Les confirmo la fecha de las consignas que se las vamos a dar el día 2 de octubre. Van a tener una semana de plazo. La fecha va a ser de entrega de las consignas el viernes 9 hasta las 11:59 de la noche. Ese mismo viernes 9 vamos a dar la clase de inspección de trabajo, en la que seguramente va a estar Mario Gambacorta también. Así que bueno, para que tengan esa fecha. Y la cuestión del TP un poco va a estar bastante relacionada con lo que vamos a ver hoy, porque, a ver, todavía no terminamos de definir, pero seguramente vamos a armar algo para que ustedes armen una demanda tentativa, y antes de la demanda seguramente es necesaria que realicen la liquidación final. Con lo cual, esta clase, más que nada se los digo por experiencia, porque después, corremos con la ventaja de que esto va a quedar grabado, o la desventaja, porque quizá con la grabación van a entender menos que en la clase, esperemos que no. Pero bueno, son cuestiones que después no están en un libro, tienen que ir a un libro de liquidación, y quizá hoy en día ya no solamente que hay programas de liquidación, sino que hay aplicaciones en donde hacen la liquidación final. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿para qué entonces vamos a tener esta clase? Pero bueno, nada, consideramos que es importante que por lo menos sepan cómo se realizan los cálculos. Obviamente, creo que si no ninguno o muy pocos somos muy duchos en las cuestiones de los números. A mí me cuesta mucho. A ver, lo miré, lo revisé, el caso práctico que vamos a ver, pero seguramente tiene algún error, así que después me lo corrigen, no hay ningún problema. Así que, como desventaja, cuando nosotros tenemos las clases presenciales, surgen muchas dudas con respecto a las cuestiones de los cálculos. Hoy no me voy a poder detener en cada una de las dudas, pero sí, no solamente va a estar la grabación, sino que hay una presentación con el caso que lo voy a subir al aula virtual para que ustedes después se detengan en cada uno de los conceptos y puedan ver cómo está calculado cada uno de los ítems que hoy vamos a ver, que son muchos. Son muchos los ítems que lleva una liquidación, en donde supone no solamente un despido sin justa causa, sino que además supone una falencia en la registración. Obviamente, a ver, una de las cuestiones quiero que seamos todos inteligentes. Una cuestión son las dudas que pueden surgir respecto a los cálculos. Lo que no puede surgir, o al menos seamos inteligentes y no me lo consulten a mí, ¿qué es un preaviso? ¿Qué es el SAC? Porque son cuestiones que ya deberíamos entender de la materia de derecho del trabajo, que no sé cómo está en el tema de las correlatividades, pero en líneas generales tendrían que tener aprobada esa materia. Entonces no me voy a detener a explicar qué es el preaviso o qué es el SAC, porque no solamente por una cuestión de tiempo, sino que no corresponde, porque lo damos por entendido. Obviamente que no tiene ninguna dificultad. Después van directamente a la ley y se van a fijar no solamente qué es el preaviso, sino también cómo está calculado. A ver, metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con la liquidación final, y cuando, más que nada ya pensando cuando tengamos que empezar a
a ejercer un poco la profesión, la liquidación no la tenemos que realizar al momento que hacemos la demanda, sino que la liquidación ya tenemos que hacerla en el mismo momento que estamos atendiendo al cliente, que estamos atendiendo al trabajador con el problema que viene. Digo, nosotros le pasamos, que me las pidieron insistentemente y se las pasé, el ítem de preguntas que hay que hacerle al cliente o hay que hacerle al trabajador. Bueno, digo, inmediatamente que tenemos esa grilla completa con las preguntas que nosotros le hicimos, inmediatamente ahí tenemos que hacer la liquidación. Digo, la liquidación no la hacemos al momento de la demanda, sino que, por ejemplo, en capital, si nosotros iniciamos un ciclo, en el momento que vamos a iniciar, que vamos a solicitar turno y que tenemos que llenar el formulario, no solamente tenemos que poner los datos del trabajador, los datos del reclamante, los datos de quiénes van a hacer la representación y cuál va a ser el objeto, sino que hay que poner el monto. ¿Cuál va a ser el monto del reclamo? Con lo cual, en el momento que nosotros vamos a estar iniciando el reclamo ante el SECLO o ante una conciliación, ya tenemos que tener la liquidación. Un rubro más a liquidar. Bien. Un rubro más a liquidar. Bueno, a los fines metodológicos, vamos a dividir la liquidación en los primeros 4 conceptos, que es la liquidación final. Después vamos a ver las indemnizaciones por despido y después vamos a ver las indemnizaciones agravadas, que son aquellas que justamente van a operar si hay alguna falencia en la registración. Bueno, a ver, estos datos son los primeros datos que a ustedes les va a surgir de la entrevista y de las preguntas que ustedes muy inteligentemente le tienen que realizar al trabajador. Entonces, ustedes ya tienen que tener en claro cuál es la fecha de ingreso, que se inició la relación laboral, y cuál es la fecha de egreso. Una vez que ustedes tienen estos 2 datos, tienen que sacar en forma exacta cuál es la antigüedad. Después, los por qué los vamos a ir viendo a medida de toda la liquidación, y ustedes se van a dar cuenta el porqué de esta exactitud en el cálculo de la antigüedad. ¿Bien? Pero en forma exacta, años, meses y días. Con estos 2 datos ustedes ya lo pueden sacar. Y van a tener la mejor remuneración mensual, normal y habitual, que en este caso es de 30.000 pesos. Es decir, en el caso que vamos a ver, son un trabajador que tuvo una antigüedad de 9 años, 6 meses y 12 días en la relación laboral, con una remuneración que es de 30.000 pesos. Si se saca el bruto del neto, es el bruto el que se saca. ¿Bien? Estos son los datos que necesitamos para comenzar a realizar la liquidación. Profe, ¿cómo dijo lo del bruto y el neto? No escuché bien. Bruto, sí, tiene que ser. Es el bruto. Ok, gracias. Perdón, doctor, consulta. Ese mejor sueldo, la mejor remuneración mensual, ¿de qué periodo hablamos? Anual. Último. Mejor remuneración mensual normal y habitual anual. Perfecto. 9 años, 6 meses, 12 días. No es tan difícil. Bueno, a los fines de la presentación, primero, vamos por partes, no se vuelvan locos con la cantidad de números. Voy a intentar ser lo más claro posible. En el encabezado, como ayuda a memoria, vamos a tener los datos que acabamos de ver: fecha de egreso y la remuneración. ¿Bien? Lo primero que tenemos
cálculo y lo vamos viendo juntos. El primer ítem es, tenemos que calcular los días trabajados del mes. Bien, nosotros en este caso tenemos como fecha de egreso que terminó y se extinguió la relación laboral el 15 de marzo, con lo cual lo primero que hay que hacer es calcular cuánto le corresponde al trabajador el pago mensual teniendo en cuenta los 15 días que trabajó. Bien, entonces, si 30 días son 30.000 pesos, ¿cuánto va a ser 15 días? Bien, acá yo le tendría que haber metido un poquito más de suspenso con el tema de la animación, pero me estaba volviendo loco, así que nada, salió así, muchachos. Entonces, se entiende re bien. bueno, entonces, el cálculo, no, yo no sé si se entiende, por lo menos para meterle un poquito más de suspenso, decía, ¿no? El cálculo es 15 por 30.000 dividido 30 días. 30. Da 15.000. Esas cosas mágicas que tienen los números. Bien. Horrible. Bueno, acá ya tenemos el primer concepto sacado. Bien. Es decir, lo primero que tenemos que sacar es cuánto le corresponde al trabajador por haber realizado su actividad durante los 15 días del mes de marzo. El segundo concepto es el SAC, es lo que conocemos como el aguinaldo. Bien, el aguinaldo, un poco repasando, es como el sueldo anual complementario, es como el 13º sueldo que se paga en dos momentos del año. En el primer semestre se paga el 50% y en el segundo semestre se paga el otro 50%. Pero a modo conceptual lo que tenemos que entender es que es un sueldo más. Son 30.000 pesos que nos corresponde por todo el año. Entonces, ¿cómo es el cálculo? 365 días, que es todo el año, me corresponde un sueldo que es 30.000 pesos. ¿Y cuántos días trabajé en lo que va del año? Yo acá ya no tengo calculado, ya no pongo la cantidad que trabajé en el mes, sino que lo que pongo es la cantidad de días que trabajé en el año. Bien, hago una aclaración para no volvernos locos. Todos los meses lo tomo como 30 días, no tomo 28, 29, para que no nos volvamos locos los fines prácticos. ¿Bien? Bueno, se me está cortando. ¿Por qué 75, profe, dice ahí? Porque son la cantidad de días. Escuche, si no se corta nos volvemos a meter en esta misma, Bueno, la cantidad de días que trabajó desde enero hasta el 15 de marzo. Claro, entonces son 30 días de enero, 30 días de febrero y 15 días de marzo. Claro. Bien, yo tomé la base de 30 días para que no nos confundamos. Perdón, pero el inicio de actividades fue el 3 de septiembre, o sea, tomando de septiembre a septiembre, tomamos 9 años, dale, en esencia. Claro, justamente, por eso. Es al revés eso, sí. Por eso, como terminó de trabajar, se cuenta como si hubiese trabajado hasta el 31. No. Para el aguinaldo. Para la antigüedad, digamos. Para la antigüedad. Claro, por la antigüedad es 71. Solamente para el aguinaldo. No, si fuera para la antigüedad me está dando un año más. Si lo tomas así, en vez de ser 9 años. A ver, me está dando 9 años de septiembre a septiembre, te está dando 9 años el cálculo, ¿sí? De septiembre a septiembre te da 9 años, 6 meses y 12 días. Pero vos tenés los 6 meses. Vos tenés 6 meses ahí. Sí, en lo que sería el 10º año, tenés 6 meses y 12 días. Bueno, ¿sí? no trabajaste. Por Se eso computa. No, disculpame, Facundo, no decís, no entendí.
Vos tenés 9 años, ¿sí? De septiembre a septiembre, y después tenés 6 meses más, ¿sí? Que trabajó, ¿ok? Como en el caso de él, la salida del laburo es en marzo, ¿sí? Corresponde al 30 de junio, digamos, ese saca. No es el del 31 de diciembre, porque ya lo cobraste el del 31 de diciembre. ¿Entendés? Ya te cobró el 31 de diciembre. Sí, a mí me parece que es así, pa. Lo cobré personalmente, Lo cobró. Cumpliría los 10 años, llegado septiembre cumpliría los 10 años. Claro, Claro, se computaría de manera. cobrarías el 30 de junio otro aguinaldo. Claro. El aguinaldo que cobra proporcional es los días correspondientes a marzo. O sea, de enero a marzo del año... Del primer semestre, en realidad, porque son Hola, semestrales. Del primer semestre. Hola. Hola, profe. Escuchen una cosa. ¿Cómo les va? Muy bien. Hay una manera que por ahí a usted le puede resultar un poco más fácil para sacar el SAC. El año tiene 365 días y el SAC se cobra 2 veces. Por la ley 23041 se paga en 2 periodos. ¿Sí? La mitad y la mitad. Si yo divido 365 dividido 2, me da 182,5. Che, déjenlo quieto esto, no sé quién lo está moviendo. Yo, Gaby, perdón. Bueno, perdón, no. Escúchame. Le estaba explicando que por ahí vos no se lo Dale, decir. seguí. Para no complicárselo, porque yo se lo voy a complicar. Se paga 2 veces por año el SAC. Ya no se paga un sueldo anual complementario, sino que se pagan 2 medios. Entonces, ¿cuál es la mitad de 365? 182,5. Si al tipo lo rajan en el día 75, como está acá en el ejemplo, ustedes no tienen problema. Ustedes lo que tienen que hacer es dividir 5 por 30.000 dividido los días del ustedes año. tienen que dividir, perdón. Ustedes lo primero que tienen que hacer es dividir el sueldo dividido 2. Claro. ¿Se entiende? Sí. No tomar el sueldo entero. ¿Por qué? Porque en la primera parte del año le van a pagar, si el tipo trabaja los 182,5 días, que son la primera mitad del año, ¿cuánto va a cobrar? 15.000 pesos. La mitad, La mitad del sueldo que 15.000 percibe. pesos, la mitad del sueldo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es una regla de 3 simple en este sentido. 182,5, si trabajo 182,5 días, la barrita 15.000 pesos. Si trabajo un día, son 15.000 dividido 182,5. ¿Cómo? Si Me trabajo, perdí. No escuché. es una regla de 3 simple. Sí. Si el hombre trabajó 182,5 días, que es la primera mitad del año, Sí. va a cobrar 15.000 pesos, que es la mitad de las remuneraciones que cobra mensualmente, la mejor remuneración, ¿sí? Son 15.000 pesos. Si trabajó un día, va a cobrar 15.000 dividido 182,5. ¿Se entiende? Escríbanlo si quieren. Es una regla de 3 simple. Gaby, 180. Trabaja los primeros 6 meses, 15.000 pesos. Trabaja un día, esos 15.000 pesos dividido la cantidad de días de los primeros 6 meses. No, 82,19. Y si trabaja 75 días, es 182,5. No, perdón, 15.000 dividido 182,5. En realidad, 15.000 por los días que trabajó, 75. Dividido 182,5. Sí. 15.000 dividido 75. No.
No, 15.000 por 75, dividido ese resultado en 182,5, ¿no? Claro, a ver, en vez de la totalidad del año es la mitad, 182,5, van a ser 15.000 pesos, y abajo, que son los 75 días que trabajó, va a ser 75 días por 15.000 dividido 182.5. Sí. Va a dar el SAT. Así que esa aclaración que nos hizo el doctor, yo ahí la voy a modificar en la presentación y se la voy a mandar con esta modificación. ¿Bien? ¿Cómo era, profe, al final? 75 por 15.000, que es lo que que es la mitad. Sí. La regla sería 15.000 por 75 dividido 182,5. Exacto. Disculpa, da lo mismo, ¿qué diferencia hay? No, ¿sabés cuál es la diferencia? La diferencia, y está muy atinado el comentario que hizo el doctor, es que si nosotros ponemos 200 días que trabajó, es decir, si lo echaron en agosto, vamos a poner que trabajó 250 días, pero él ya cobró el primer aguinaldo. Entonces no le corresponde. Entonces hay que estar bien atentos en qué semestre va a estar para sacar. Claro, hay que estar atento a eso. Pero en realidad, si nosotros lo hacemos siempre por la mitad, no importa. Ahora, sí lo que tenemos que tener es no la cantidad de días que trabajó en el año, sino la cantidad de días que trabajó en el semestre. Porque la base que estamos tomando es 182.5, que es el semestre. Bien, yo le voy a ver, para que no nos confundamos, voy a poner las dos alternativas en la presentación, para que ustedes lo vean. El resultado es el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si lo echan después del segundo semestre, va a estar cobrando un aguinaldo proporcional que no corresponde porque el primer semestre ya lo cobró. Claro, pero si sucede al revés, que renuncia antes del primer semestre, en realidad le corresponden los dos, y ahí hay que multiplicarlo por 2, entonces es la misma. En realidad es lo mismo, ahí te da lo mismo. Te da lo mismo, como lo calcules. Claro. Te da lo mismo. Yo esto lo voy a aclarar en la presentación para que quede más claro, ¿bien? Sí, es prácticamente poner puntos de partida del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. Perfecto. Los dos periodos. Bien. Me quedo con una pregunta que justo estaban haciendo en el momento que se cortó. Acá lo que nosotros estamos haciendo es la liquidación, esta primer parte, por eso yo le dije que lo vamos a dividir en 3 partes. Esta primer parte es la liquidación final que corresponde al año en curso. No nos estamos metiendo en la totalidad de la relación laboral. Lo primero que tenemos que sacar es, a mí me echaron el 15 de marzo, es cuánto me tienen que pagar teniendo en cuenta los conceptos de lo que trabajé este año. Después nos vamos a meter en la totalidad de la relación laboral. Profesor. Y es más, le hago una aclaración. En realidad, esta liquidación final, estos 4 conceptos que vamos a ver, no es solamente para si hay un despido. Si yo renuncio, si en este caso 15 de marzo yo renuncié, me va a corresponder esta misma liquidación final. Entonces, es la liquidación final para cualquier tipo de extinción del contrato. Para la cuestión del despido, en la segunda filmina nos vamos a empezar con estos conceptos. Algo ¿bien? que con causa es esta misma también, ¿no? ¿Cómo? Si fue con causa es esta misma también, sin otro rubro. Así es. Sí. Bueno, el tercer concepto es vacaciones proporcionales. Bien, acá partimos y está determinado en la ley que el día de vacaciones vale más que el día trabajado.
sacar en este caso cuánto vale el día trabajado, en este caso si son 30.000, 30.000 dividido 30 días, el día trabajado son 1.000 pesos. Pero en forma taxativa en la ley, nosotros tenemos el artículo 144, 145, tenemos que el día de vacaciones se tiene que hacer sobre una base de 25. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a calcular el valor de las vacaciones proporcionales, lo primero que tenemos que sacar es cuánto vale el día de vacaciones para este trabajador que cobra 30.000 pesos. Entonces, es 30.000 sobre 25. 25 está determinado en la ley. Entonces, el día de vacaciones vale 1.200 pesos. Ese es el primer cálculo que necesitamos para el valor, para sacar las vacaciones proporcionales. El segundo cálculo... Joel, te hago la pregunta que Profe, yo no entendí. te hago la pregunta que se hace siempre. ¿Por qué 25? Sí, yo también voy a preguntar eso. Explícalo vos, Gaby. A ver, me está poniendo a mí en un aprieto. No, porque lo dice la ley, vos lo dijiste, porque lo dice la ley. Porque lo dice la ley. En realidad, acá lo que tenemos que entender como concepto, que para la normativa vale más el día de vacaciones que el día trabajado. Sería dividido 25 días. Serían 5 días menos. Sí. Dividido 25, claro. Es lo que hacen ustedes. ¿Cómo Por eso para que te dé un poco más? les hago el contraste del día de trabajado vale 1.000 pesos, porque lo tenemos que dividir sobre 30. Acá lo vamos a dividir sobre 25 porque está en la normativa. Y el día de vacaciones vale más que el día trabajado. ¿Bien? Sí. El segundo punto que tenemos que sacar es qué cantidad de días me corresponde teniendo en cuenta que trabajé 75 días en el año. Entonces, si nosotros volvemos a lo que dice la ley, dice que si no se cumple el primer semestre, le corresponde un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Entonces, en este caso, volvemos, cantidad de días trabajados del año, 75. Pero sobre 75 20. o serían 6 meses más de 75. 75 días trabajados tiene en este caso. Pero no se incluyen los primeros. Entonces, 75 días trabajados sobre 20 días, que es un día por cada 20 días trabajados, que como dice la ley. En este caso, si trabajó 75 días en el año, le corresponde de vacaciones 3,75 días de vacaciones. Y vamos al tercer punto, que es 1.200 pesos, que es el valor de día de vacaciones, por los 3,75 días de vacaciones que le corresponde por estos 75 días de trabajados, que fue del 1 de enero al 15 de marzo. En total, le corresponde de vacaciones proporcionales 4.500 pesos. Una miseria. Profe, No, si a vos- ver, una miseria. Tenemos que entender que le corresponde, teniendo en cuenta que trabajó 75 días, le corresponde 3 días y un poquito más, 3 días y medio y un poquito más de vacaciones. Entonces, acá no le corresponde la totalidad de la antigüedad de los días. Por eso, ahí lo puse tachado, que es una observación que me había hecho el doctor. Si en realidad trabajó pasando el semestre, y en este caso trabajó 200 días, cuando nosotros sacamos la cantidad de días de vacaciones, tenemos que sacar 365 días, le corresponde a este trabajador con esta antigüedad, le corresponde 21 días de vacaciones. Bien, y tenemos que hacer una regla de 3 simple, que no la hacemos acá porque se dio en el primer semestre. Ahora, si se da en el segundo semestre, tenemos que tener en cuenta qué cantidad de días le corresponde a ese trabajador teniendo en cuenta la antigüedad. ¿Bien?
Estas vacaciones proporcionales, este concepto de vacaciones proporcionales, también tiene un proporcional del SAC, con el aguinaldo. Entonces, a estos 4.500 pesos lo dividimos por 12, y el aguinaldo de estas vacaciones proporcionales es 375 pesos. ¿Bien? Joel, Acá... dame un segundo, escúchame. Los Sí. dejo, tengo que ir. Cualquier cosa, si falta algo, lo damos la próxima, dale. Sí. Así que, Me tiraste un par de bombas y te vas. no, tengan en cuenta esto. Lo que les dije del SAC es un detalle mínimo. Lo que Joel les está explicando de las vacaciones es un detalle que la gran mayoría, yo diría un 80% de los abogados lo sacan mal, abogados de años. Entonces, aprovechenlo, Les mando un abrazo a todos. Joel, Gracias, Gaby. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, entonces acá... Sí. A mí no me quedó claro esto de las vacaciones. No, chicos, a ver. Lo echan en septiembre, ¿no trabajó todos esos 9 meses? En marzo, No, estamos acá, cuando tenemos en cuenta la liquidación final, chicos, estamos teniendo en cuenta todo, la base son los 75 días trabajados del año. ¿Bien? No tenemos en cuenta, la antigüedad la tenemos solamente para saber a ese trabajador, si hubiese trabajado todo el año, le corresponde por ley 21 días, pero no trabajó todo el año, trabajó 75 días. Sí. Profe, Sí. lo que no entiendo es por qué dice 75, lo que está tachado, ¿no? 4,31 días. No, porque ahí yo le hice el cálculo, a ver, si ustedes calculan son 75 días por 21 días, que son los días que le correspondería en caso de que hubiese trabajado todo el año, dividido 365 días. ¿Por qué no va ese cálculo? Porque no trabajó todo el semestre, y como no trabajó el semestre, le corresponde un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Perdón, Joel, Y además tienes los 21 días más antigüedad. Si hablamos todos juntos... ¿Puedo hablar o estaba hablando alguien? Sí, Jennifer. Creo que cuando se confunden, cuando decís semestre, piensan que es de enero a julio, y en realidad semestre es 6 meses de trabajo efectivo. No importa que hayan sido de marzo a noviembre o de enero a julio. 6 meses, no del 1 de enero al 31 de julio. Bueno, como yo llego a trabajar un semestre en ese año, 2020, le corresponde un día de vacaciones por cada 20 días trabajados. Por eso se hace ese cálculo, y no se hace el cálculo que está tachado, que ese cálculo que está tachado se hace en el caso que haya trabajado hasta, no sé, en este caso, la fecha de egreso tendría que haber sido en agosto. Entonces, si fue en agosto, que ya trabajó todo el año, se hace el segundo cálculo, el que está tachado. Entonces sí se contabiliza el semestre desde enero. Entonces está bien lo que estabas diciendo. Está mal lo que dijo Jennifer. No, lo que, a ver, los dos, chicos, a ver. En este caso, no trabajó todo el semestre, y como no trabajó el semestre, va el cálculo de 75 días sobre 20. ¿Bien? En el caso que hubiese trabajado superando el semestre, lo hubiesen echado en julio, o en agosto, o en septiembre, va el cálculo que está tachado. Perdón, Joel. Sí, perdón, Joel. Sí. Tengo una consulta, ¿me escuchás? Sí. En realidad, cuando nosotros hablamos de semestre para el cobro del SAC, tomamos semestre de enero a junio, al 30 de junio, y del 1 de julio al 31 de diciembre, ¿correcto? Sí. Entonces, si una persona fue despedida en agosto, ¿no? Se supone que el SAC de junio lo tuvo que haber percibido. Sí, pero no estamos hablando del SAC, Adriana, estamos hablando de las vacaciones. De las vacaciones, claro, en la liquidación las vacaciones, está bien. La observación que vos estás haciendo está muy bien para calcular el SAC proporcional, y por eso fue la aclaración que hizo el doctor. Perfecto. En este caso estamos hablando de las vacaciones. Tenés razón. En las vacaciones yo tengo que tomar todo el semestre y los días trabajados
aunque hayan superado el semestre. Aunque haya superado el semestre, pero sí que hay una diferencia con el cálculo. Claro que sí. Si no superó el semestre de trabajo, va el primer cálculo, que es sobre 20 días trabajados, que es lo que está determinado en la ley. Y si trabajó más que un semestre, ya se toma el segundo cálculo. Claro. Les hago una última aclaración y pasamos a las indemnizaciones. Esos 21 días que están en el tachado, tenemos que tener en cuenta qué antigüedad tiene el trabajador. Porque en este caso estamos hablando de un trabajador que tiene 9 años de antigüedad y le corresponde trabajado 20 días de vacaciones. Hay que tener en cuenta el año trabajado de la antigüedad. Ahora, si estamos en un caso en el que tiene de antigüedad 3 años, no van 21 ahí, va 14 días. Bien, digo, ¿por qué ahí el doctor hizo la observación respecto al cálculo de vacaciones? Porque para sacar este concepto, ustedes tienen que hacer 3 cálculos. Primero tienen que sacar cuánto vale el día de vacaciones, después tienen que sacar qué cantidad de días de vacaciones le corresponde teniendo en cuenta los días que trabajó ese año, y después juntar el valor de días por la cantidad de días de vacaciones. ¿Bien? Hasta acá tenemos el primer subtotal. Por haber trabajado 75 días porque lo despidieron el 15 de marzo, tenemos que sumar los primeros 4 conceptos. 15.000 pesos de día trabajado, 6.165 del SAC proporcional, 4.500 pesos de vacaciones proporcionales y 375 pesos. Los finales es lo que está en negrita. Entonces, el primer subtotal lo tenemos en el encabezado de liquidación final, 26.040 pesos. ¿Bien? Profe, antes de que usted avance, algunas veces los trabajadores les adeudan vacaciones, vienen arrastrando con días de vacaciones que no se han tomado. ¿Esos días también lo tenemos que sumar a este cálculo que usted está sacando? ¿O se hace una cuenta aparte, paralela? No, ahí hay que hacer una cuenta aparte de cuánto te están adeudando. Ah, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Con respecto a la cantidad de días de vacaciones, se tomó 75 días sobre 20. Son, o sea, ya sé que es a modo de ejemplo, pero ¿son 75 días trabajados o es el tiempo que estuvo bajo el contrato laboral? No, trabajados. Trabajados. O sea, trabajó de lunes a lunes. Lo que tiene que ver con la liquidación final, estamos hablando siempre de los días que se trabajó en este año en curso. No estamos teniendo en cuenta la totalidad de la relación laboral. Igual mi pregunta era si era con respecto al año, porque acá en este ejemplo trabajó de lunes a lunes. ¿Cómo bueno, ¿Le puedo hacer una pregunta? Lo que dice es que 30 días de enero, 30 días de febrero y 15 de marzo. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Porque domingo también es pago y sábado también. Bueno, en el caso de que pague sábado también se considera. Y la totalidad, a ver, chicos. Es el total. Tenemos acá entender que cuando nosotros hablamos de la remuneración, están incluidos los descansos, están incluidos los descansos anuales, los descansos semanales. Entonces, es la totalidad de los días. Tomé simplemente la base de 30 para que sea más fácil para todos, pero en realidad se toma la totalidad de todo porque los descansos también están incluidos. ¿Bien? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta, profe? Sí. Sí, ¿de dónde salieron esos 375 pesos? Los 375 pesos es porque las vacaciones vienen con el aguinaldo. Tienen que pagarse el aguinaldo. Entonces se sacó el proporcional del aguinaldo de las vacaciones. ¿Bien? Está bien, ahora entiendo. Es dividido 12, que es una fracción de los 12 meses que tiene el año. Claro, o sea, es el proporcional, digamos, del aguinaldo sobre las vacaciones. Sobre las vacaciones. Bueno, pasamos ya a lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido. El famoso artículo 245. Si nosotros leemos el primer párrafo,
año trabajado. Bien, acá ya empezamos a ver la importancia que tiene el tema de la antigüedad, porque si nosotros volvemos a la primer diapositiva, 9 años y 6 meses, y lo que nos dice el primer artículo es 1 mes de sueldo por cada año de servicio trabajado o fracción mayor a 3 meses. En este caso hay una fracción que es mayor a 3 meses porque son 9 años y 6 meses, con lo cual la antigüedad en este caso que estamos viendo es de 10 años. Bien, si la antigüedad era de 9 años y 2 meses, en ese caso la antigüedad hubiese sido de 9 años. Pero la base que vamos a tomar en este caso es la mejor remuneración de 30.000 por 10 años de antigüedad. Ahora, este primer párrafo que en principio nosotros leemos y que no tiene ningún tipo de complejidad, cuando seguimos leyendo el artículo, vemos que incluye y que dice que no hay que tener en cuenta la remuneración, sino que hay que tener en cuenta un tope. Bien, un tope salarial. Yo les quiero hacer una aclaración que acá en el artículo 245 se determina el modo que se calcula el tope. No lo tienen que saber calcular. Todos los topes de todas las actividades están publicadas en la página del Ministerio de Trabajo o en la página de la actividad que corresponde. Entonces, básicamente el tope es un promedio de todas las remuneraciones que tiene la escala salarial de una actividad. Nosotros ese cálculo no lo tenemos que hacer. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros al trabajador que estamos tomando que lo tomamos como cliente, una de las preguntas que son fundamentales es qué actividad está prestando servicio, porque esa pregunta a nosotros nos va a significar saber qué tope tenemos, qué tope va a tener el trabajador en caso de hacer una indemnización por despido. Entonces, si sabemos en este caso, por ejemplo, que es un empleado de comercio, vamos a ver que el tope salarial esto es en sentido totalmente simbólico, el tope es 20.000 pesos. Bien, este segundo artículo, este segundo párrafo, lo que dice es, no tengo que tomar la mejor remuneración, sino que lo que tengo que tomar es el tope. La verdad que esto fue muy discutido. Entiendo. Porque si nosotros, yo recién acabo de explicar que la indemnización es para proteger al trabajador, para que sea un resarcimiento, que es una sanción legal, la misma ley lo que hace es limitar esa indemnización o ese resarcimiento, porque ya no hay que tomar la base de 30.000, sino que hay que tomar la base de 20.000. Profe, una pregunta. ¿Por Sí. qué ahí en la página, ahí donde está, dice 30.000 por 10 años de antigüedad? No, ya, chicos, lo acabo de explicar, Sí, lo acabo de pero... explicar, la fracción mayor a 3 meses. Lo acabo de explicar. Bueno, entonces, si nosotros tomamos el segundo párrafo, ya el cálculo no es 30.000 por 10, sino que el cálculo es 20.000 por 10. A mí me gustaría, si nosotros estamos en la clase presencial, generar la discusión, ¿no? Pero bueno, no podemos ahora hacer un intercambio de opiniones. Sí, le adelanto que justamente lo que hizo Bisotti fue directamente reclamar y decir que esta limitación que pone el artículo 245 respecto a la indemnización es inconstitucional. Y la Corte Suprema, por un lado, en realidad, no dijo que el tope es inconstitucional,
lo que dijo la Corte Suprema es que ese tope no tiene que ser confiscatorio. Bien, entonces, ¿cuál es el límite confiscatorio para el empleador, profesor? ¿Una indemnización? Para el trabajador. Eso es lo que le falta. Para el trabajador no tiene que ser confiscatorio. Solo le va a descontar el 33%. Claro, perfecto. Lo del 33% que es el límite de confiscatoriedad que determina la Corte. Entonces, la Corte, en el fallo Bisotti, no dice el tope es inconstitucional, pero el tope no tiene que ser confiscatorio. Entonces, el cálculo que tenemos que hacer es siempre determinar cuál es el límite confiscatorio de esa remuneración. Entonces, nosotros sabemos que la remuneración es 30.000 pesos, el tope que determina el convenio es 20.000 pesos, y el primer cálculo que tenemos que hacer, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este tope es o no es confiscatorio respecto a la remuneración que tiene este trabajador? Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? El límite que toma la Corte para la determinación de la confiscatoriedad es el 33%. Entonces, si nosotros hacemos 30.000 por el 67%, que es el reverso, nos da que el tope que no sería confiscatorio de 20.100 pesos. Este tope que está en el convenio es confiscatorio, porque para que no sea confiscatorio tiene que estar por arriba a los 20.100 pesos. Con lo cual, cuando nosotros tomamos el artículo 245, tomamos los 10 años de antigüedad porque es fracción mayor a 3 meses, en este caso es 9 años y 6 meses, y tomamos no el tope, que es 20.000 pesos, sino que tomamos la determinación con la confiscatoriedad, que es 20.100 pesos. Si en este caso el tope era 25.000 pesos y la confiscatoriedad está determinada en 20.100 pesos, yo directamente tomo el tope, que son 25.000. Es decir, el tope siempre, en este caso, tiene que estar arriba de los 20.100 pesos para que ustedes lo tomen. A ver, yo sé que si en este momento les pregunto a ustedes si me entendieron, seguramente me van a decir que no. ¿Bien? ¿No? A ver. El 0,67 de la figura anterior, ¿de dónde sale? A ver, para que no sea confiscatorio tiene que ser el 33%. Si haces por 0,67 es lo mismo que hagas por el 33%, es la inversa. ¿Por qué? Yo se los hago más simple a ustedes, porque si yo hago 30.000 por el 0,33 me va a dar 9.000 pesos. Entonces tenemos que hacer 30.000 menos 9.000. Claro. Entonces ya directamente lo hacemos por el 67%. A ver, más allá de si soy claro yo o no, que seguramente es un tema complicado, yo lo que los invito es a que este artículo 245 lo vean en partes. Por un lado, primer párrafo. El primer párrafo, que es el más simple, sabemos que no va. ¿Qué toma el primer párrafo? Los 30.000 pesos, que es la mejor remuneración. El segundo párrafo ya no toma la mejor remuneración, toma el tope. Ustedes fíjense la injusticia en el caso que el trabajador tenga una remuneración de 50.000 pesos y estamos tomando un tope de 20.000. Bien, entonces el segundo párrafo ya no toma los 30.000 por 10, sino que toma, o sería 20.000 por 10. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, la tercera instancia, que está el fallo Bisotti, en el cual se tiene que determinar primero si ese tope es o no es confiscatorio. Bien, y por eso se hace el cálculo del 67%. Digo, lean bien el artículo 245,
decirles que si bien ustedes todos pensaban que sabían cómo se calculaba el artículo 245, tiene una complejidad que no es un sueldo por cada año trabajado como muchos estimamos. ¿Bien? Por eso podemos sacar la cuenta, nunca nos da cuenta. ¿Cómo? Que por eso cuando una vez se va sacando cuenta, porque dice este año me despiden o lo que fuere, nunca, a la hora que llega el momento, nunca nos cierran los números. Siempre de menos. Ahora me doy cuenta de por qué. Está bien, pero entonces no es porque es de menos, sino que estamos haciendo una interpretación que quizá no es la correcta. Claro. Profesor, una consulta. Sí. Si el salario del trabajador es de ayudante, por ejemplo, y gana el mínimo de la escala salarial, ¿tomo el tope igual? Claro, es decir, si no tomás el tope, pero igual el tope siempre va a ser menos, pero igual tomás ahí, tomás... Entonces, ¿por qué es menos? No, a ver, depende, pero tenés que... A ver, si el tope no te está... Si el tope es más, ahí toma la remuneración. Perdóname. Es como vos decís. Profe, se tiene que aplicar lo que mejor convenga al trabajador, lo más beneficioso. Lo que pasa es que ahí te está diciendo que es la mejor remuneración, por eso está en el primer artículo. Porque vos imaginate que si tenés un sueldo que es de 30.000 y el tope es de 50.000... Claro, pero por ahí los compañeros no saben cómo se saca el tope, que por ejemplo en una actividad, yo qué sé, una fábrica tiene que tener en cuenta el administrativo, operario y todas las categorías, de ahí se saca el tope. El tope surge de todas las categorías que tiene una actividad, y ahí sale el promedio. Yo no les voy a decir a ustedes que calculen el tope, porque no tiene sentido, porque los topes están todos publicados, o en el convenio o en el ministerio. Entonces, ustedes ahí lo único que tienen que saber es qué actividad, y si ustedes saben cuál es la actividad, tienen que ya directamente ver cuál es el tope. Se corta, nos metemos en la de... pasado, bueno, lo metemos en la de 7:30. Entonces el artículo 45 es netamente para el empleador, porque si cuando el sueldo es más alto se toma el tope y si el sueldo es más bajo se toma el... Bueno, a ver, fue una de las modificaciones que tuvo el 245, porque el 245 original son... Bueno, sí. El caso del tope se usa mucho cuando, por ejemplo, tenés un sueldo, vamos a suponer, de 10.000 pesos por mes y da la casualidad que uno de los meses el mejor sueldo que tuviste fue 30.000 porque relevaste o pasó por los 100. Con lo cual, si o sea, supera mucho ese mejor sueldo todo el promedio del resto de tiempo trabajado, por eso se pone el tope. Sí, lo que pasa es que, Ricardo, era lo que justo se cortó. Nosotros, si leemos el artículo 245 original, era solamente el primer párrafo, ¿no? En donde realmente operaba como un resarcimiento para el trabajador. Después, en las sendas modificaciones que tuvo la 2744, se metió una limitación, ¿no? Que esto obviamente va en detrimento del trabajador. Por eso que después el fallo Bisotti lo que hace es un poco intentar nivelar esta cuestión, que no llegás a nivelar si el sueldo es muy alto. Pero bueno, es tener en cuenta cómo fue el devenir de este 245, porque, Ricardo, no existía el tope en el artículo 245 original, y un poco como vos decís, un poco fue ese también el motivo en el cual se incluyó. Ser más justo con el empleador también era. Tal cual. A ver, vamos a suponer, vamos a darle otra cifra. Yo podía ganar 20.000 pesos por mes, pero un mes relevé categorías superiores y me llevé 100.000. Entonces era un poco ilógico contabilizar los 100.000 por cada mes. Sí. Bueno, a ver, primer concepto, artículo 245.
preaviso, sí lo que tenemos que entender es que si el trabajador tiene 5 años de antigüedad, el preaviso se tiene que dar con un mes de anticipación, y si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, el preaviso se tiene que dar con una antelación de 2 meses. Bien, con lo cual, en este caso, como estamos hablando de un trabajador que tiene 9 años y 6 meses, le corresponde, la indemnización se tendría que haber dado con 2 meses de anticipación, entonces le corresponde 2 sueldos. Profe, disculpe, no está grabando. Profe, una pregunta, ¿y si es un despido indirecto, también le va el preaviso? Perdón que no puedo hacer todo junto. Ahí está. No, ahí no le va. Perdón, Joel, te hago una consulta. ¿Lo de los 2 meses? ¿Cómo? Lo de los 2 meses. Está en la ley, chicos. Es lo que deberíamos saber. Eso, ahí... Cuando hace más de 5 años que estás trabajando, tiene que ser con 2 meses de anticipación. 2 meses de anticipación. Claro. Si es hasta 5 años es un mes. Un mes, si el trabajador tenía 5 años de antigüedad, en este caso son solamente 30.000 pesos. En este caso estamos hablando de una antigüedad de 9 años, 6 meses, le hubiese correspondido 60.000. un preaviso con 2 meses de antelación. Ese preaviso no existió, con lo cual le corresponde la indemnización son los 2 meses, 30.000 por los 2 meses, 60.000. Este preaviso va con el proporcional del SAC, con lo cual 60.000 sobre 12 meses, al igual que hicimos con las vacaciones, igual. El preaviso va con el SAC. Y después, como último concepto, la integración mes de despido. ¿Qué es la integración? Es también la protección que se le da al trabajador respecto al resto del mes que tendría que haber estado trabajando. En este caso es fácil porque trabajó 15 días y lo que resta para finalizar el mes son 15 días. Entonces, si se fijan, la integración es el mismo monto que los días trabajados. Ahora, si vamos a suponer que lo despidieron el 20 de marzo, le quedan 10 días. Claro, en este caso no van a ser 15 días, sino que van a ser que le quedan 10 días de trabajo. Bien, esto también lo leen bien en la normativa, cuál es el significado de la integración y cómo es el cálculo. Un dato a tener en cuenta, si ustedes ven el concepto días trabajados, integración, le tiene que dar una mejor remuneración. Es decir, la suma entre días trabajados y la integración le tiene que dar la mejor remuneración. Esta integración... Completar el sueldo como si hubiese trabajado hasta el último día. Así es. Básicamente ese es el espíritu que tiene la integración del mes de despido. Esta integración también va con con el SAC. Entonces, hasta este momento estaríamos finalizando la segunda etapa, que tiene que ver con los conceptos de la indemnización por despido. Entonces, si nosotros repasamos, tenemos los primeros conceptos por la liquidación final, días trabajados, SAC proporcional, vacaciones proporcionales, SAC sobre vacaciones. Primer subtotal, 26.000 pesos. Vamos a la segunda instancia, que es indemnización por despido. Los conceptos son 245, falta de preaviso, SAC sobre ese preaviso, integración de despido, SAC sobre integración. El segundo subtotal, que son las negritas que tenemos acá, son 282.000 pesos, 282.250. Es el segundo subtotal que tenemos en el encabezado. Entonces, sumando los dos encabezados, hasta este momento,
la liquidación que tendríamos es un total de 308.000 pesos, 308.290 pesos. ¿Bien? Una aclaración respecto al tope, solamente tenemos que tener en cuenta el tope a los fines del 245. Bien, el tope surge y desaparece en el 245. Bien, es decir, solamente lo tenemos en cuenta para el 245, no más que eso. Bueno, me encantaría decir que terminamos la clase en este momento, pero no. Pero no. ¿Y en caso de una falsa registración? Estás apurada. Y el aviso en el ya lo vimos un poco, por eso. Esperá porque falta todavía. Y el artículo 15 de la FIP. Bueno. También, Cari. Están apurados entonces. Bueno, a ver. Bueno. Profe, con respecto al tope, si la persona que estamos liquidando se lo ve afectado con esta diferencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros pedimos la liquidación, lo tenemos que hacer ya aplicar al cálculo nuestra apreciación, digamos. No sé si ustedes se tienen que acá ajustar a derecho. Digo, es ajustar la normativa y al fallo Bisotti. Hay que aclarar en el mismo procedimiento hay que aclarar. Sí, claro. Sí, con fallo Bisotti. Bien. Así Hay como que se toma. aclararlo. Así como se toma. O sea, nosotros, eso cómo va en la práctica, ¿no es cierto? Sí, igual en la práctica yo te digo una cosa, yo cuando fui a mi primer ciclo, fui con la liquidación toda estudiada, divina, digo esto, lo otro, y después es el monto final. Pero digo, ahí en realidad hacer la aclaración, artículo 245, fallo Bisotti. ¿Lo podemos llamar cuando vayamos al ciclo, si nos acompaña? No, a mí no me acompañes, porque yo no tengo mucha experiencia en el ciclo, así que olvídate. Bueno, pasamos a las indemnizaciones agravadas. En realidad, cuando nosotros hablamos de las indemnizaciones agravadas, tenemos en cuenta que esta relación laboral no solamente hubo una extinción sin justa causa, sino que se dio en el marco de una relación laboral en donde hubo problemas con la registración. Hubo o una falta de registración total o una parcial falta de registración. El primer supuesto que vamos a ver es cuando se da la indemnización que tenemos que agregar en el caso de una relación laboral que ya se finalizó. Digamos, a mí me despidieron como trabajador, viene el trabajador y nos dice, no, a mí ya directamente me despidieron, me dijeron que no vaya más a trabajar. El tema es que durante la relación laboral el trabajador nunca intimó al empleador a que enmiende la falencia que tenía en la registración. Entonces, al no existir ningún tipo de intimación durante la relación laboral, a esta indemnización final que nosotros estamos viendo en el encabezado, que es de 308.000 pesos, le tenemos que agregar solamente un 245. Las indemnizaciones, artículo 1, las indemnizaciones previstas por la ley 2744, artículo 245 serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrado o lo esté de modo deficiente. Simplemente si hay una falta de registración total o de algún modo deficiente, pero no existió ningún tipo de intimación, a este total de 308.000 pesos le vamos a sumar un artículo 245. Esa va a ser solamente la agravada. Y digo solamente la agravada porque va a haber una diferencia en el caso que nosotros durante la relación laboral intimemos al empleador a que enmiende la falta de la registración.
¿Bien? Es decir, lo primero que tenemos que entender, o lo primero que tenemos que saber como abogados es si efectivamente la relación laboral ya finalizó o no. Si la relación laboral ya finalizó y no hubo ningún tipo de intimación, le va a corresponder el artículo 1 de la ley 25.323. Si una vez que fehacientemente se intimó al empleador a que abone estas indemnizaciones y el empleador no abonó ningún tipo de indemnización y el trabajador tuvo que iniciar acciones judiciales o tuvo que iniciar un seclo o una conciliación, se va a agregar un 50% del 245. ¿Por qué, profe? Además de la doble. Además de la doble, ojo, acá cuando se dice, chicos, una cosa porque esto genera mucha duda, cuando acá dice se va a incrementar al doble, no es que tenemos que duplicar el 245 a 400.000 pesos, porque yo ahí los conozco, pichines, y ya empiezan a hacer las cuentas para el porcentaje, y dice a estos 308.000 pesos le sumamos 400.000 pesos. En realidad, no, 201.000. El incremento al doble es un 245 más. Bien. Y en el caso que yo ya lo intimé a que me pague las indemnizaciones y el empleador hace caso omiso y yo tengo que acudir a la justicia, tengo que acudir a un seclo, a estas indemnizaciones le vamos a agregar un 50% del 245. O sea, en total serían 300 pico de mil. En este caso sería 308.000 pesos más 200.000 pesos, y si sigue sin pagar la indemnización y tenemos que iniciar un seclo, agregamos el artículo 2. Está bien, perfecto. Y son 300.000 pesos Ahora más. el que no intima El seclo no te lo paga ni Dios, la multa. Eso es otra cosa, chicos. A ver, eso es otra cosa. Después vamos a ver las otras cuestiones. Esto no significa que ustedes no tengan que saber cómo se calcula. Y si además, una vez que finalizó la relación laboral y solicitamos los certificados de servicio y el empleador no nos entrega los certificados de servicio, el artículo 80 determina que la sanción son 3 sueldos. Con lo cual hay que sumar los 90.000 pesos si en este caso no nos entregaron el certificado de servicio. ¿Bien? Después lo entrega obligatoriamente, después de abonar todo. ¿Cómo? Después, más allá de que se cobren esos 3 sueldos, ¿está obligado a entregarlo el certificado de servicio? Sí, lo que pasa es que hay que ver si los tiene, si no los tiene. En líneas generales, ¿sabés qué pasa, Ricardo, con esto? Muchas veces se agrega en la liquidación y después cuando vas al seclo aparecen los certificados de servicio y ya directamente ese ítem se borra. Bueno, a ver, nosotros cuando hacemos las indemnizaciones agravadas tenemos que tener en cuenta, por un lado la 25.323 y por otro lado la 24.013. ¿Qué es lo que nosotros nos determina si vamos a utilizar o vamos a agregar las indemnizaciones de la 25.323 o la de la 24.013? Es si la relación laboral está vigente. Eso es lo que nos determina si utilizamos una o utilizamos otro. Acá, 25.323, directamente la relación laboral ya finalizó. Yo tuve 9 años laburando y nunca lo intimé al empleador a que me registre. Ahora, nosotros vamos a utilizar las indemnizaciones agravadas de la ley 24.013 cuando la relación laboral todavía está vigente y yo, como trabajador, te intimo a que regularices la situación. Si no, me doy por despedido. ¿Cómo se hace? El artículo 11 de esta ley, disculpe, se lo tenía que haber pedido antes, pero digo, después yo acá
total yo ahora le voy a hacer algunos retoques que hay que tener en cuenta el artículo 11 que habla de la intimación durante la relación laboral, y que esta intimación durante la relación laboral no solamente es la intimación del empleador, sino que también tiene que ir en copia a la FIP. Bien, esta ley 24.013 nos va a determinar distintos supuestos de falta de registración. El primer supuesto es el artículo 8, en donde me va a determinar si esta registración fue deficiente desde el inicio, es decir, si hubo una falta de registración total durante toda la relación laboral. Es decir, estuve sin registrar 9 años y 6 meses. Registración desde el inicio de la relación laboral, artículo 8. ¿Cómo se calcula esa indemnización? Lo hice, a ver chicos, lo hice con, a ver, yo creo que lo puede calcular, lo hice de la forma que lo calcularía mi sobrino, pero lo hice porque, para que a mí sea más fácil, que no sé si es lo más fácil. Hay que tener en cuenta toda la relación laboral. Si nosotros tomamos 30 días, sabemos que 30 días son 30.000 pesos. Lo que tengo que calcular es qué cantidad de días trabajé, y por eso sumé la cantidad de días de la relación laboral. En este caso son 3.477 días. Por eso vuelvo a lo que les dije al principio: 9 años, 6 meses, 12 días. Intentemos ser lo más exacto posible, porque después, a partir de acá, tenemos que calcular qué cantidad de días trabajamos sin registrar. A ver, yo acá tomé la base de días. Si ustedes toman la base mensual, pueden poner, en vez de 30 días, un mes, 30.000 pesos, y en vez de poner esta guasada de 3.477 días, pueden calcular la cantidad de meses que tuvieron sin registrar. Bien, la base la toman ustedes, como les esté más fácil. Ahora, este monto, que es 3.477, cuando ustedes leen el artículo, es una cuarta parte de la totalidad, con lo cual es 3.477 dividido 4. La indemnización del artículo 8 por una falta total de registración durante estos 9 años, la indemnización va a ser de 869.000 pesos. Ustedes acá se tienen que dar cuenta que la sanción y la indemnización de las 24.013 son mucho más duras que la de la 25.1363. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Es que nosotros lo estamos intimando durante la relación laboral, para que regularice todo. ¿No importa en el momento de la intimación? No importa. Yo te intimo a que regularice todo, si no me doy por despedido. Y si yo me doy por despedido, corre con esta indemnización. Vamos a suponer que todavía no lo despidieron. El empleador está hablando acerca de arreglar el despido, ¿sí? Y está en negro, hace 10 años. Uno puede decir, bueno, blanqueame, o sea que todavía no terminó la relación laboral, si blanqueame, correría esta 24.013. Sí. Perdón, Joel. Sí. Perdón, los 3 millones dividido 4, el 4 no entendí de dónde salía. Eso, cuando lean el artículo bien, chicos, esto es una aclaración que le hago siempre. No se queden con las clases. Después, cuando vos leas bien el artículo, dice una cuarta parte de la totalidad. Con lo cual, los 3.477.000 pesos es la totalidad, pero en el artículo te dice una cuarta parte. Ok, gracias. ¿Bien? El segundo supuesto de registración deficiente, que es algo muy común que ocurre, es: ya no estoy sin registrar los 9 años, sino que empecé a trabajar el 3 de septiembre
pero me pusieron en blanco, me registraron el 3 del 9 del... ¿Qué año puse? No llego a ver. 2010, 6 años después. 6 años después. 2016. 2016. Esto es algo muy común que ocurre. Entonces, ya ahí, para la indemnización, no tengo que tomar los 3.477 días, que es la totalidad de la relación que tuve sin registrar, sino solamente el plazo que tuve sin registrar, que son esos primeros 6 años. Entonces ya no es 3.477, sino que son 2.557 días que estuve sin registrar. Los otros estuvo bien, con lo cual lo otro no supone la sanción de la indemnización agravada. Bien, por eso el monto, al ser menos días, el monto es más bajo. Profe, le hago una consulta. No entiendo cómo 2.555 dan 2.555.000. ¿Cómo lo multiplican? Regla de 3. 2.555 por 30.000 dividido 30 días. O por 1.000, que es el día. Y de nuevo, una cuarta parte, dividido 4. Una pregunta más. Sí. A consecuencia del decreto de necesidad de urgencia de la prohibición de despedir en esta época de pandemia, ¿sí? Que se hablaba de la doble indemnización. ¿Sobre qué carga esa doble indemnización? ¿Sobre el total? Y en el caso sumándole todos estos agravantes, Sobre el 2.45. solamente sobre eso. Sí, solamente sobre el 2.45. Y después se calculan todos estos agravantes en forma independiente. Bueno, si hay un problema en la registración, se incluyen todas estas indemnizaciones agravadas. O sea que sería el doble de todos estos montos que me están hablando. No, el doble es respecto al 2.45. Y después... y aparte incluido esto, por eso. O sea, la duplicación de la indemnización es sobre el 2.45 solamente. Listo. Bueno, el tercer supuesto que determina la 24.013 es también algo que conocemos que ocurre, es, ya, yo tuve registrado los 9 años, pero yo te dije que cobré 30.000 pesos, pero en realidad lo que está consignado en el recibo de sueldo son 25.000 pesos. Entonces, en ese caso, tenemos que buscar la diferencia entre lo que está registrado y lo que está sin registrar. En este caso, yo puse que la remuneración consignada son 25.000 pesos, 30.000 pesos dividido 25.000. La diferencia son 5.000 pesos. Entonces, la base de estos 30 días ya no son 30.000 pesos, sino que pongo la diferencia, que son 5.000. ¿Podés explicarlo otra vez? Porque no lo entendí. Perdón. A ver. Bueno, vamos al supuesto que conocemos todos. Viene el trabajador y nos dice, mira, yo cobro 30.000 pesos, ¿no? Y estoy en blanco, cobro 30.000 pesos, pero nunca me pagó o siempre me puso en el recibo menos plata. Es decir, a mí me da, en el recibo me aparece 25.000 pesos, pero me da 5.000 pesos por afuera. ¿Qué parte va en negro? Porque una parte va en negro. Claro, porque en realidad porque eso lo beneficia al empleador por las cargas sociales y todo lo que tiene que pagar. Beneficia por lo que sea y obviamente va en detrimento del trabajador. Entonces, en ese caso, ya la base que tomamos de 30 días no es 30.000 pesos, sino que tomamos la diferencia entre lo que me paga realmente y lo que está registrado, que en este caso son 5.000 pesos. Claro, los 5.000 pesos se tomaría. Entonces, ya no tomo 30.000 pesos, sino que la diferencia, solamente tomo la diferencia que son 5.000 pesos. Y esto ocurrió siempre. Sí. En realidad por ahí no ocurrió siempre, pero bueno, ahí lo metemos, hay muchos abogados que lo meten siempre, porque también puede meter, bueno, no fue en los últimos 5 años, entonces lo calculás, ¿bien? A ver, yo les quiero hacer una aclaración, también esto es una cuarta parte, con lo cual no es la totalidad, sino que es una cuarta parte de esta totalidad. Les quiero hacer una aclaración, porque se puede dar el caso que no solamente me paga una parte sin registrar, sino que además estuve los primeros 5 años sin registrar. Entonces, no va solamente el artículo 10, va el artículo 10 y va también
decir, che, lo entiendo. Ahora, cuando les dé un casito, un párrafo de 3 líneas, ya ahí no van a saber para dónde correr. Porque, ¿sabés qué? ¿Saben? Ahí están solos. Porque ¿cuál va? La del 10, la del 1, ya ahí están solos. Profe, va todo junto. pero con este mapita más o menos... No, este mapita te puedo asegurar que no te sirve para absolutamente nada, porque no vas a saber cuál meterle. De hecho, a ver, no lleguemos al caso de cuando tengan un cliente. En 15 días, cuando les dé trabajo práctico, no van a saber cuál meter. Gracias, profe, un amigo. Gracias, profe. Pero vamos a morir. Profe, gracias. Van a Profe, como usted, empezar gracias. a tenerlo en cuenta. Che, estoy Con la grabando magia yo. de cobrar vamos a querer poner todo. Sí, se grabó. ¿Por qué hice? No sé. No, fue el fin de la presentación. ¿Por qué me dice? Ahí está. Pregunta, profe, esa presentación está ahí en el campus, ¿no? Se la voy a pasar. Consultas. Ok, gracias. En el último ítem, en la última página del PowerPoint, estaba el artículo 15 que decía despido dentro de los 2 años de intimación. Bueno. Y eso no lo mencionamos. Bueno, sí. Una vez que calculamos todas estas indemnizaciones con la intimación durante la relación laboral, me despiden. A ver, se puede dar un intermedio, Se puede dar un intermedio en el cual hago la intimación y frente a la intimación hace caso omiso y me doy por despedido y tengo que iniciar una acción judicial o el SECLO. Ahí, este artículo 2 lo puedo agregar, Exacto, te iba a decir. Este artículo 2 lo puedo agregar. Y además de agregar el artículo 2, si encima me despide desde el momento a los 2 años dentro de la intimación, ya no va un 245, sino que va la totalidad de los rubros indemnizatorios. ¿Y cuál es la totalidad de los rubros indemnizatorios? Esta diapositiva, este subtotal, que son 282.000 pesos. No va un 245, sino que va ahí el artículo. Por eso les digo, tienen que leer bien la ley y el artículo. No habla, como dice este artículo 1, que va un 245. Este artículo 15 dice que va la totalidad de los rubros indemnizatorios. Y cuando hablamos de la totalidad de los rubros indemnizatorios, tenemos que tener en cuenta el 245, el preaviso, el SAC de preaviso, integración y el SAC de integración. El segundo subtotal que estamos viendo en el encabezado. Pero no, entonces este artículo 15 no agrega nada, sino que repite lo que la liquidación que sería por despido, el segundo subtotal. ¿No? Sí. No agrega nada más. A ver, Jennifer y a todos, el primer subtotal y el segundo va a estar siempre. Claro. Pero por eso digo que es como repetitivo el artículo, no es que agrega algún... No es repetitivo porque vos tenés que agregar 282.000 pesos. Es sancionatorio. Ah, además. No, agregamos más. Claro, No, perdón si no quedó claro, no, agregamos. Ahora sí. La totalidad de los rubros indemnizatorios. Repite. Doctor, una pregunta. En el caso del artículo 10, por la remuneración consignada menor, ¿cómo en la práctica, cómo se prueba que hay una diferencia de 5.000 pesos, por ejemplo? Y bueno, digo, a ver, probado va a estar lo que está en el recibo de sueldo. Claro. Y después vos ponés el monto que fue por afuera, que es lo que te está manifestando el trabajador. Igual eso se puede dibujar, ¿o no? Claro, porque la mayoría le ponen, por ejemplo, ahora chicos que están trabajando en las pizzerías le ponen, por ejemplo, sueldo de, no sé, 25.000 pesos y en realidad le dan en mano 20.000. Ahí la dificultad es cómo probar esa remuneración menor.
es la manifestación de lo que te está diciendo tu cliente y tu trabajador. Más testigos por ahí. Aparte por el tema de la categoría, que tal vez la categoría que tal vez te anotan como, qué sé yo, maestranza o peón y sos un administrativo. También, muchas veces lo que hace te ponen una categoría inferior y por ahí lo probás con las actividades que efectivamente realizás. Digo, si no, a ver, probar... Y si te ponen en relación de socio, ¿cómo haces para No, bueno, no, para eso ya no estamos yendo a derecho de trabajo fraude. O sea, directamente, digo, es una superposición, así que no. Digo, eso ya directamente, ahí ya no estamos hablando de lo que tiene que ver con la liquidación final o intimación durante la relación laboral. Digo, ahí es otra cuestión, ya si te ponen como socio. Ahí ya estamos hablando de o simulación o fraude. Pero digo, está muy bien las preguntas, obviamente que yo acá estoy siendo... después está toda la cuestión de la parte probatoria, ¿no? Y es lo que dice el trabajador, lo que dice el empleador, si no lo podemos probar. Es un buen elemento, en líneas generales, lo que suele ocurrir es que en comercio te ponen como vendedor y para ahí no sos vendedor y estás en la caja, por ejemplo. Entonces, digo, ahí lo podés probar, si no, es un poco más complicado. Yo, a ver, me quiero hacer eco de un comentario que hice por ahí y de, si volvemos a la clase que dimos del CECLO, que tuvo el doctor Gampacorta y ahí un interesante intercambio que se dio con el doctor Gómez. Yo, la poca experiencia que he tenido en los CECLOS, uno va con el monto, va con la liquidación y ya en forma automática se borran todas las agravadas. Digo, esto es algo que ocurre. Digo, y ahí, como dijo el doctor Gampacorta, queda en cada uno como profesional si efectivamente las borramos o no las borramos. Digo, obviamente que cuando al doctor Gómez como juez le llega, digo, le llega con todos estos ítems y todos estos conceptos, y el reclamo y el monto del litigio va a ser respecto a todos los conceptos. Profe, cuando pueda, ¿me puede repetir el artículo 15 que no me quedó muy claro, por favor? El artículo 15 es cuando lo despiden dentro de la intimación. Si nosotros tenemos en cuenta la 24.013, todas las sanciones y las indemnizaciones agravadas se van a dar conforme a la intimación durante la relación laboral. Si yo intimo al empleador a que enmiende la situación de la registración y lo despiden en términos de 2 años, se va a entender que ese despido supone o es a consecuencia de esa intimación, con lo cual le va a corresponder una indemnización agravada de la totalidad de los rubros indemnizatorios. Entonces, se le aplica la del 245 y se suma otra vez eso. Eso, no es la 245, es la totalidad de los rubros indemnizatorios. 245, preaviso e integración, con sus SAC. A ver, chicos, sí, Osman. Sí, una pregunta, una cuestión. No se dice tan difícil probar en realidad para suponer eso, porque casi todas las personas cobran casero. Osman, no te puedo escuchar bien. No se escucha. No se escucha. Yo, a ver, les voy a... Una ventaja, quizá en forma presencial, se arman unos lindos quilombos, que bueno, lamentablemente no podemos tener este ida y vuelta. A modo de ventaja es que me tuve que poner a hacer la presentación, así que esta presentación les queda. Antes de hacer
todas las consultas que tengan que hacer, que seguramente las dudas las van a tener. Por eso yo ahí quiero distinguir. Una cosa son las dudas que podamos tener porque somos duros con los números. Ahí no puedo hacer nada, estamos todos en la misma. Si tenemos dudas con respecto a cuestiones conceptuales, de que no sabemos qué es un preaviso, o un despido, o un SAC, bueno, ya no solamente vamos a tener que poner a estudiar para esta materia, sino que también para una materia anterior. Y después, sí, las dudas que puedan surgir respecto a la presentación, les pido por favor que vayan a los artículos, estén con el caso práctico que les di y lean los artículos. Tomen ese trabajo y bueno, no seguimos. Un poco es eso. Hay otras indemnizaciones agravadas que es por despido, embarazo, discriminación, pero quizá nos parece importante que tengan en cuenta cuáles son las sanciones y cuáles son las indemnizaciones agravadas con respecto a la parcialidad en la registración. Les voy a subir como siempre los audios. Me comprometo sí o sí a mañana subirle la presentación, cosa que sé que es difícil, pero agárrenlo ahora que está fresquito, este sábado o domingo que lo tienen fresquito, y lean no vayan a una comentada primero lean los artículos, y después vayan a alguna comentada. Bueno chicos, gracias por la paciencia. Última pregunta. La entrega es el día